Señor cura párroco de Parroquia de San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua, señor director general de Patrimonio Cultural, señora diputada regional, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal del muy ilustre Ayuntamiento de Mazarrón, señores presidentes de los cabildos de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, señores presidentes de las cofradías de Mazarrón, señora presidente de la Archicofradía de la Purísima, señora presidente de la Cofradía de Nuestra Señora del Cisne, señora pregonera, señora nazarena del año, señoras y señores asistentes aquí presentes, así como quienes nos siguen en directo a través de Facebook. Muy buenas noches y bienvenidos al acto de lectura del pregón de la Semana Santa y de reconocimiento a doña Encarna Raja como nazarena del año 2026. En nombre del Cabildo de Cofradías, quiero agradecer a los distintos medios de comunicación su presencia en este acto, por permitir su difusión a todas aquellas personas que no han podido acudir y por contribuir a que quede guardado en la memoria y en los anales de Mazarrón. Esta noche, la Asociación Municipal Maestro Eugenio Calderón amenizará el acto. Ellos abrirán este acto con la pieza musical Ensueño, de Schumann. Seguidamente tiene la palabra Lale Agüera, presidente del Cabildo de Cofradías y de la Cofradía de San Juan Evangelista. Señor cura párroco, señor director general de Patrimonio Cultural, señora diputada regional, señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, señores presidentes de la Cofradía de Mazarrón, señor presidente del Cabildo de Puerto de Mazarrón, señora presidenta de la Archicofradía de la Purísima, señora presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Cisne, señora pregonera, señora nazarena del año, hermanos cofrades, buenas noches a todos. Un año más nos reunimos en este santuario, bajo el manto protector de nuestra Madre, la Purísima, para celebrar uno de los actos más significativos que anuncian la llegada de nuestra Semana Santa, la lectura del pregón y el reconocimiento del nazareno del año.
El nombramiento de Nazareno del Año es una forma de reconocer públicamente la entrega, el compromiso y el trabajo silencioso de tantas personas que a lo largo de los años han dedicado parte de su vida a engrandecer nuestra Semana Santa. Este año ese reconocimiento recae en Encarna Raja. Permítame trasladarle, Encarna, en nombre del Cabildo y de todos los cofrades de Mazarrón, nuestra más sincera enhorabuena. Para mí, además, es una alegría especial poder reconocer a una persona a la que aprecio profundamente, tanto en lo personal como en lo cofrade, y de la que tanto he aprendido a lo largo de estos años. En unos momentos tendremos también el privilegio de escuchar el pregón de nuestra Semana Santa, que este año estará a cargo de Emilia Sánchez. Conociéndola como la conozco, estoy convencida de que sabrá transmitir con sus palabras el sentimiento, la fe y la tradición que viven en el corazón de todos los que sentimos nuestra Semana Santa. Para finalizar, desde el Cabildo de Cofradía queremos invitar tanto a los mazarroneros como a quienes nos visitan a salir a la calle y disfrutar de la Semana Santa de Mazarrón. Muchas gracias. Llega el momento del reconocimiento como Nazareno del Año 2026 a doña Encarna Raja Méndez. Rogamos al señor concejal de Cultura, don Jorge Durán, que suba para hacer entrega de dicho reconocimiento. Señor cura párroco, director general de Patrimonio, diputada regional, señor alcalde, miembros de la corporación, presidenta de la Archicofradía de la Purísima, presidenta de la Virgen del Cisne, presidenta del Cabildo de Mazarrón, presidente del Cabildo de Puerto de Mazarrón, hermanos cofrades, vecinos todos, bienvenidos esta noche al inicio oficial de la Semana Santa en Mazarrón. Emilia, te toca, esta noche te toca el pregón, un pregón que sé que va a estar cargado de respeto, cariño, sentimiento y fe, esa fe que tú le tienes a la Semana Santa y que te la han inculcado con educación tus padres. Pero ahora es el momento de Encarna Raja, del nombramiento de Encarna Raja como Nazarena del Año. Encarna es una persona que ha estado vinculada, es cofrade de la Cofradía de San Juan Evangelista desde que se restauraron las procesiones en Semana Santa en Mazarrón, allá por el año 1982. Una persona, una trabajadora incansable y un pilar muy importante para la Cofradía de San Juan. Ha sabido también transmitir ese amor que tú tienes por la Semana Santa de Mazarrón a distintas generaciones de cofrades. Encarna, un reconocimiento más que merecido el que esta noche tienes como Nazarena del Año. Has sido nazarena durante tu tiempo de cofrade, has sido nazarena portaestandarte de tu querida Imagen de la Piedad, camarera de la Virgen de la Amargura y aparte has desempeñado numerosos trabajos que has hecho con muchísimo cariño hacia tu cofradía. Simplemente pedirle a todos un fuerte aplauso a Encarna y que me acompañe para el reconocimiento. Muy merecido y enhorabuena, Encarna. Buenas noches. Autoridades eclesiásticas, municipales y personas aquí presentes. Quiero dar las gracias a la Cofradía de San Juan por pensar en mí como Nazarena del Año, cuando tantas personas han trabajado tan bien como yo. Personas que están y otras que ya no están entre nosotros. También quiero agradecerle a los que con sus felicitaciones me han hecho sentir el orgullo que es representar a toda esta familia nazarena. Gracias a todos y buenas noches.
A continuación, la presidenta de la Cofradía de San Juan Evangelista impondrá el escudo de oro de la cofradía a Encarna. Enhorabuena, Encarna, por tan merecido reconocimiento, pues eres un ejemplo a seguir para todos los que amamos la Semana Santa. Continuando con el acto, la Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón nos deleitará con la pieza musical Serenata de Schubert.
Magnífica composición que nos introduce en el momento central de la noche, el pregón de la Semana Santa de 2026, a cargo de doña Emilia Sánchez Soler. Emilia Sánchez, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Murcia, es profesora de latín y griego en el IES José Plánenes de Espinardo y profesora asociada de la Universidad de Murcia en el Departamento de Filología Clásica. Siendo adolescente y con los sabios consejos de Encarna Raja, entró a formar parte de la Cofradía de San Juan Evangelista, concretamente en el Tercio de la Piedad el Viernes Santo, para luego, con la adquisición de la imagen de la amargura, también salir en dicho tercio el Jueves Santo. Sin más demora, pasemos a que las palabras de Emilia nos adentren en la Semana Santa mazarronera. Habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen, pasados siglos y siglos desde que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo de alianza y paz. En el siglo XXI, desde que Abraham, nuestro padre en la fe, salió de Ur de los Caldeos, transcurridos 13 siglos desde que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés para salir de Egipto, cerca del año 1000, desde que David fue ungido rey, en la 65ª semana de la profecía de Daniel, en la 194ª Olimpiada griega, en el año 752 desde la fundación de Roma, en el año 42º del imperio del César Octaviano Augusto. Estando todo el mundo en paz, Jesucristo, eterno Dios e Hijo del Eterno Padre, queriendo santificar el mundo por su advenimiento, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y transcurridos 9 meses después de ser engendrado, en Belén de Judea nació de la Virgen María hecho hombre. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Y vio Dios que estaba bien hecho. Reverendo cura párroco, señor director de Patrimonio Cultural, a quien agradezco su presencia en este acto, señora diputada regional, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal del muy ilustre Ayuntamiento de Mazarrón, señora presidente del Cabildo de Cofradías de Mazarrón, señor presidente del Cabildo de Cofradías de Puerto de Mazarrón, señores presidentes de las Cofradías de Semana Santa de Mazarrón, San Juan Evangelista, Nuestro Padre Jesús, Santo Sepulcro, Virgen de la Soledad, señora presidente de la Archicofradía de la Purísima, nuestra patrona, cuya casa y manto me acogen esta noche, señora presidente de la Cofradía Nuestra Señora Virgen del Cisne, padres, mi marido, familiares, hermanos cofrades, amigos, los aquí presentes y los que nos siguen a través de los medios de comunicación, a los que agradezco su presencia y labor de difusión, y a través de las redes sociales habilitadas para la ocasión. Gracias por acompañarme esta noche y dejarme compartir con todos vosotros, permitirme tuteo, pues estamos en familia, al menos así me siento yo ahora mismo. Estas líneas, unas cuantas líneas, del pregón de Semana Santa 2026. Quiero agradecer el estar
hoy aquí ante vosotros, disfrutando de este preciado regalo, a la Junta Directiva de San Juan Evangelista, por haber pensado en mi humilde persona para pregonar la Semana Santa, en representación de la Cofradía del Discípulo Amado. Aumentó la alegría, acrecentó el gozo, saber que comparto esta noche tan especial con Encarna, nombrada Nazarena del Año, y vio Dios que estaba bien hecho. Porque ingresé en esta cofradía de su mano, de la de su marido Ramón, en tiempos de mi querido Pepe de la Farmacia, y de la mano de Andrés Navarro, siendo presidente de la cofradía, que en paz descanse, al que no se puede evitar recordarlo en estas fechas, en el Viernes Santo, con su elegante porte, revestido con su túnica blanca intachable, impecable, acompañando a su San Juan Evangelista. Cuando Juan de la Rosa y Lali, cabeza y manos de esta cofradía, como yo los llamo, me comunicaron la noticia, se mezclaron en mi interior sentimientos de alegría, emoción y nerviosismo a partes iguales, pues iba a formar parte de la historia de la Semana Santa mazarronera y tenía la ardua tarea de plasmar en palabras sentimientos que no se pueden describir, siendo profeta en mi tierra. Para ello, me he refugiado entre libros, el patio de mi recreo, entre las páginas de los escritos de este discípulo, para poder escribir entre renglones torcidos. El amor por los libros, por la lectura, es la mejor herencia que me pudo dejar mi abuelo Juan Darío, un minero que aprovechaba las horas de descanso y su pronta jubilación entre páginas, y a él le debo ser hoy filóloga clásica, buscando el plomo en los textos griegos y latinos entre capas y capas subterráneas de reescrituras. Desde Estambul, del que tantas veces he proclamado la palabra de Dios, procedo hoy a pregonar la Semana Santa desde mi humilde perspectiva, reflexionando sobre los escritos de los profetas y releyendo detenidamente los textos del testigo directo, la Apocalipsis, hermenética y luminosa obra escrita en su destierro en la isla de Patmos, por orden del emperador Domiciano, que lejos de significar el fin del mundo como nos venden en los cines, el término tiene un significado precioso, pues define el acto de desvelar, de revelar la acción de Dios. Y el cuarto y último Evangelio, escrito ya anciano, donde asistimos a los hechos de la vida pública de Jesús, a su crucifixión, a su agonía y a su muerte y resurrección. Abrir el Evangelio de Juan es entrar en la intimidad de Jesús, verdaderamente hombre y plenamente Dios, porque fue oyente atento, al tiempo que fue registrando en su memoria todo lo que Jesús dijo y que se empleó en transmitir esa enseñanza con rigurosa exactitud. Las primeras líneas que habéis escuchado corresponden a la llamada calenda, el canto del anuncio de la Navidad, el último instante del Adviento, un compendio de la historia de la humanidad que espera la salvación realizada en Cristo. Es el nacimiento de la esperanza de la humanidad. Hace, pues, algo más de 2025 años, comenzó a manar el agua viva, la fuente de esperanza que nunca se agota, que anunciaron los profetas para la salvación del alma. Comenzó tu esperanza
y comenzó la mía. Pues Dios se hizo hombre para vivir como tú y como yo, para dar la vida por nosotros y demostrar, mejor que cualquier ciencia entre tubos de ensayo de laboratorio, que siempre hay esperanza y alivio para los miembros cansados. Y lo demostró en los pequeños gestos, en su día a día y en el cumplimiento de lo prometido. La palabra esperanza es el término que se convirtió en mi favorito cuando tuve uso de razón y que me acompaña a diario. Su etimología o origen deriva del verbo latino sperare, cuyo significado es esperar, confiar. En definitiva, esperar con confianza. La expectativa de que algo deseado es posible. Además, es una de las 3 virtudes, junto a la fe y la caridad, representando la confianza en las promesas de Dios. Siempre hay esperanza y hay un momento en el que se deja de esperar porque todo llega. Resurrexit. Como bien me han enseñado mis padres, a quienes permitidme, junto a mi marido, quiero dedicar estas líneas. A mis padres, porque soy quien soy gracias a ellos, con mis defectos y mis virtudes. Pues me inculcaron desde bien pequeña que con tesón, trabajo y fe se vencen todas las dificultades. Y doy gracias a Dios porque he tenido ejemplos de variadas dificultades, pero hemos estado agarrados de la mano los 3 miembros de la familia con estos 3 ingredientes, construyendo la esperanza y saliendo adelante. A mi marido, porque San Juan Evangelista fue el que nos señaló el camino para encontrarnos. En este domingo hacemos un alto en el camino cuaresmal desde el llamado miércoles de ceniza. Estamos sumidos en plena cuaresma desde la imposición de la ceniza y el acto de la llamada ese miércoles con toques de tambores y cornetas de las 4 cofradías de Mazarrón. Cada viernes estamos llamados a acompañar a Jesús en su Vía Crucis, por las calles de nuestro pueblo, mientras se oyen los acordes de cornetas y tambores de las bandas de las 4 cofradías, ensayando para acompañar el paso de costaleros y nazarenos en las distintas procesiones. 40 días en los que estamos contemplando hechos y mensajes culminantes de la vida de Jesús, sopesando su talla de fe y su compromiso perseverante. 40 días en los que debemos dar importancia al silencio. Hoy es 14 de marzo. Es el 4º domingo de Cuaresma, el llamado Laetare, y conocido como el Domingo de la Alegría, que marca una pausa en el tiempo penitencial, anticipando el gozo de la Pascua, como bien nos ha comentado don Antonio en su homilía. Actúa como un respiro en la austeridad cuaresmal, recordándonos que el objetivo de la penitencia es la alegría de la salvación. Como no podía ser de otro modo, laetare es una palabra latina, de efecto profesional vocacional, que significa alégrate, la salvación está cerca. El domingo laetare es un llamamiento para renovar la esperanza y recordar que la Cuaresma no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia la alegría plena. Por ello, hoy nuestro párroco se ha revestido con la casulla de color rosa, en lugar del morado, simbolizando la mezcla de la penitencia, el morado, con la alegría de la Pascua cercana, el color blanco.
Por este motivo, hoy es un día especial para pregonar la Semana Santa desde su fin principal, la salvación, la esperanza, que es, en definitiva, la lección hecha carne que Dios nos quiso dejar en herencia, y qué mejor ejemplo que un Dios hecho hombre, con problemas humanos, con obstáculos, pero con un caminar firme, venciendo todas las debilidades hacia el horizonte esperanzador. A lo largo del camino que recorremos en nuestra vida, cada uno con su propia odisea, nos encontramos diversos obstáculos, unos livianos, otros difíciles de sortear. Sean cuales sean, los cristianos no tememos ni a lestrigones, ni cíclopes, ni a fariseos, porque una vez sorteados, con la ayuda que nos brinda el Altísimo, siempre tenemos presente el verde horizonte de luz. El Papa Francisco, en su carta encíclica Dilexit Nos, nos invita a tratar de superar el miedo a pesar de las desilusiones y darnos cuenta de que con él no tenemos nada que perder. El nacimiento de Jesús, su vida, la que conocemos a través de los testimonios de los evangelistas, su pasión y muerte y su resurrección, se pueden proyectar en un círculo que se comienza a trenzar con una rosa roja que recuerda a los mofletes de un niño recién nacido, combinada con espigas doradas por el sol que servirán para amasar el pan de vida, con palmas y ramas de olivo para aclamar al Rey de Israel. Y lo cierra un manojo de espino, situado junto a la rosa. Hay que tener claro que para llegar a esta rosa se debe acariciar también la espina. Un círculo, una forma perfecta que representa la totalidad. Esta es la dimensión de la vida cristiana. Los cristianos tenemos la suerte de vivir ese círculo continuamente, de recordar en cada celebración eucarística, en cada tiempo de preparación para la venida de Jesús, Adventus, el Adviento, la espera del Mesías prometido y la Cuaresma, el tiempo que nos prepara de forma directa para la celebración de la Pascua y nos llama a intensificar las relaciones con Dios, un tiempo de renovación de nuestra propia vida. Somos, pues, afortunados por recordar cada vez que nos acercamos a la Eucaristía estos misterios divinos de la historia de la salvación. ¿Y qué es recordar? Buscando en la raíz de la palabra, descubrimos que es volver a pasar por el corazón. Del mismo modo que no nos bañamos 2 veces en el mismo agua de un mismo mar, permitidme la redundancia, el corazón no recibe del mismo modo cada celebración. No nos encontramos en la misma situación interior año tras año. Nuestras vivencias o circunstancias son diferentes. Por ello, nos acogemos de forma diferente estos encuentros en nuestro corazón. El corazón es mucho más que un órgano. El griego Homero lo define no solo como el centro corporal, sino también como el centro anímico y espiritual del ser humano, donde se fraguan las decisiones más importantes de la persona. El Papa Francisco, en su carta encíclica Dilexit Nos, advierte de la necesidad de hablar del corazón en este mundo, al que califica como líquido,
habitado por consumidores dominados por los ritmos y los ruidos de la tecnología, a golpe de clic, sin mucha paciencia, empeñados en el aquí y el ahora, porque es en el corazón donde cada persona de toda clase y de toda condición tiene su raíz. Y si dejamos de regar esa raíz, se corre el riesgo de perder el centro de uno mismo, el origen de nuestras historias y de la razón, porque la razón se madura en el corazón, pues sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. Comencemos a pensar recordando. Con el Domingo de Ramos se inaugura la Semana Grande Cristiana. En 7 días muchas cosas pueden suceder. Cerca de Jerusalén, Jesús envió a 2 discípulos para que buscaran una borrica y su pollino para hacer la entrada en Jerusalén. Así, montado en borrica, según profetizó Zacarías, decid a la hija de Sión, mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, hijo de Acémila. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, al grito de Hosanna, presentándose como un rey humilde y el príncipe de la paz, en lugar de un conquistador militar, simbolizando la humildad y la mansedumbre de su misión. Esta entrada fue la declaración pública de que Jesús era el Mesías y Rey prometido. Lunes Santo, día que conecta la entrada triunfal en Jerusalén con la pasión inminente. En las casas empiezan a ultimarse los preparativos. Las túnicas de nazarenos y de portapasos deben estar impecables. En las sedes de las distintas cofradías de Mazarrón se limpian los tronos y se preparan las imágenes engalanándolas con flores elegantemente escogidas. Las distintas bandas terminan de afinar instrumentos y de parchear tambores. En la liturgia de la palabra de este día, el evangelista San Juan nos presenta a Jesús viviendo intensamente los últimos días de su vida en la tierra. Está a punto de llegar su hora, para que se cumplan las más bellas profecías que encontramos en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. En estas circunstancias, nos cuenta el evangelista, fue a Betania, donde su amigo Lázaro y sus hermanas María y Marta. Debió ser reconfortable poder disfrutar unos momentos de la hospitalidad de unos amigos, mientras sus enemigos estaban maquinando su ruina, aunque Dios veía que estaba bien hecho. La esperanza de la humanidad estaba cerca. Martes Santo. Siguen las tareas de preparación para que salgan a nuestras calles la rica muestra de imágenes de nuestro pueblo para dar testimonio visual de todo lo manifestado en las Sagradas Escrituras. En las casas se pone a punto la comida típica de estas fechas. Se comienza a oler a guiso de bacalao y cebolla, el encebollado que hacía mi abuela Josefa en estas fechas para su familia y que mi madre, su hija, vuelve a pasar por el corazón para que las tradiciones domésticas continúen y que lo más cotidiano sea también muestra de que algo importante está sucediendo. Los recuerdos, aquello que ningún algoritmo puede albergar.
Jesús comienza a ser molesto. Esta pretensión que expresa de ser un nuevo Moisés es sencillamente escandalosa para los judíos tradicionalistas, aludiendo que ningún hombre ha hablado nunca como este hombre. Aunque Jesús no cesaba de repetir desde hacía 3 años que Él no había venido a abolir el judaísmo, sino a darle cumplimiento. En este día santo, un tono sobrecogedor se desprende de la proclamación del Evangelio. Escribe San Juan que Jesús, profundamente conmovido, dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar». Él sabía que era Judas Iscariote quien lo iba a entregar. Así le dice directamente: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas obedeció y salió. Era ya noche oscura, como la noche que había en el alma del Iscariote. Jesús le ofreció otra oportunidad de salvación, pero Judas ya no percibía la amistad del Señor, pues horas después, con un beso, habrá marcado su distancia de Jesús y el inicio de la pasión y muerte del Mesías, en el lugar que sabía que acudía el Maestro cada noche, el Monte de los Olivos. No cabe duda de que esta traición de un amigo le haría sufrir enormemente. El miércoles santo, vísperas del Triduo Pascual, nos llama a la confianza y fe en Dios. Desde el 2008, el Cristo de la Soledad, acompañado por un tercio de soldados romanos y de penitentes, inicia su camino desde la residencia de ancianos hasta el salón parroquial, en la llamada Procesión de las Promesas. Este Cristo de las Promesas es el testimonio de la confianza y fe con la que nos aferramos a Dios. Yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Callan las palabras y hablan muy alto los gestos. Es Jueves Santo y da comienzo el Triduo Sacro. 3 días que cambiaron el rumbo de la historia. Su momento está cerca. Jesús lo tiene todo previsto y quiere despedirse de sus discípulos compartiendo el mismo pan. Los discípulos siguieron las instrucciones del Maestro para buscar una casa, un cenáculo, quizás situada, según los arqueólogos, en el monte Sión, y prepararon la Pascua. La última cena y la primera Eucaristía no podía ser una comida improvisada al azar en la víspera de su pasión. Y al atardecer se puso a la mesa con los 12. Jesús convirtió la cena simbólica de la Pascua judía en una cena más simbólica aún, la del Cordero de Dios que va a ser inmolado para obtener la liberación del hombre. Empezó la cena. 12 apóstoles más Jesús. 13 comensales no por mucho tiempo. Probablemente la cena tuvo lugar el jueves 6 de abril del año 30, según los especialistas en cronología evangélica. Instigado por Simón Pedro, Juan pregunta quién es la persona que lo iba a entregar, a lo que Jesús responde:
aquel a quien le voy a dar el bocado que voy a mojar. Jesús toma el bocado que ha mojado y se lo da a Judas Iscariote. Permitidme que acuda a la lengua griega, pues resulta curioso que Juan emplee en el texto griego el término psomion, que significa un pequeño trozo de pan. ¿Qué es sino la comunión? Una comunión que Jesús le da a Judas antes que a los demás, como si quisiera hacerle comprender que de antemano le va a perdonar lo que va a hacer. La tarde del Jueves Santo es la tarde de la caridad y del amor. Los gestos de Jesús que recordamos en la celebración de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, demostrando que está en medio de nosotros como un servidor. Toda su vida está resumida en este gesto. Como hemos podido comprobar en las lecturas cada domingo de Cuaresma, siempre en búsqueda, cercano, constantemente abierto al encuentro, hablando con la samaritana, curando a los enfermos con su saliva, como lo hace una madre, para que no lo sintieran ajeno a sus vidas. Esa tarde también se nos brindan otros regalos, el de un nuevo mandamiento, el gran precepto del amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso, el Jueves Santo representa el Día del Amor Fraterno. También el de la institución de la Eucaristía. La misa, según San Francisco de Asís, es el momento en el que el cielo y la tierra se unen. El gran sacramento que nos une a Cristo. Como San Carlo Acutis afirmaba, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y así es, gracias al don de la institución del sacerdocio. San Juan Crisóstomo nos dice que en el momento de partir el pan asistimos a la cena en la que él mismo estuvo. No hay diferencia entre la del cenáculo y la del altar, y no puede decirse que ésta la hace un hombre y aquella la hizo Cristo, sino que Cristo también está. Termina la celebración con la reserva del Santísimo Sacramento en el monumento, marcando el paso de la alegría de la institución de la Eucaristía a la sobriedad y el dolor inminente de la pasión, invitándonos a los fieles a una reflexión íntima y de acompañamiento. Acompañar a Jesús en su soledad, en su Getsemaní, en su entrada en la angustia del huerto de los olivos. Un tiempo para reconocer el sacrificio inminente de Jesús y agradecer su amor condicional. Contemplar en silencio el monumento que tan simbólicamente preparan los miembros del Consejo de Pastoral de la parroquia me hace compartir mis reflexiones con los recuerdos. Pues no puedo evitar acordarme de aquellos años de catequesis, de poscomunión y de confirmación, cuando siendo unas chiquillas, mi amiga Ana y yo, entre otros jovenzuelos, ayudábamos a hacer el monumento bajo las instrucciones de Manoli, Mariana y de la inolvidable María Elisa Andray. Descansa en paz. Los recuerdos de la infancia no se olvidan. Comienza tu prendimiento, Jesús mío. Acabada la cena, Jesús y los 11 abandonan el cenáculo y, aprovechando el buen tiempo de abril, el pequeño grupo va a dormir al raso, en un olivar a las afueras de la ciudad, en hebreo Getsemaní. Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan que velaran y oraran con él, pero ellos se durmieron 3 veces debido al cansancio y a la tristeza.
Permíteme, Jesús, estar en mi Getsemaní fiel y despierta. Aquí es donde Judas se acerca a Jesús y le da un beso. Se suceden una serie de episodios. Comparecencia ante el antiguo sumo sacerdote, atado, ultrajado, negado por Pedro, burlas al vestirte con un manto púrpura y una corona de espinas, reparto entre Herodes y Pilato, porque no se decidían a condenarte. Así que el veredicto fue decidido por los que estaban contemplando el espectáculo a la romana y finalmente tu condena a una muerte de cruz y ejecución de la sentencia. En algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos para acelerar su muerte o maximizar el dolor del reo. Eres azotado, amarrado a una columna, unos mandados, unos que no te conocían, marcan tu cuerpo a latigazos para prepararte para tu camino al Calvario. En tu rostro, Cristo de la columna, se refleja este dolor que irónicamente te prepara para la subida al Gólgota, lugar de la calavera. A continuación, durante el trayecto hasta el lugar de ejecución, el condenado era obligado a cargar un yugo de madera, el llamado patíbulo, sobre sus propios hombros, que posteriormente solía ser usado como travesaño en la cruz. Las obras y gestos de Jesús han calado en algunas personas. Su mirada denota la aceptación humana de su destino, pero con el brillo de un horizonte esperanzador para la humanidad. Esta mirada la leyó una mujer, Verónica, una mujer que, según la tradición cristiana, fue la que durante el Vía Crucis tendió a Jesús un paño para que enjugara el sudor y la sangre. Esta escena no se encuentra en los evangelios canónicos. Entre la muchedumbre que te insultaba, impregnaba tu rostro y cuerpo con salivazos, este pequeño gesto de esta mujer que no conocías en tu camino al Calvario nos da muestra del rayito de esperanza existente en la más profunda oscuridad. La Verónica no solo te limpió el rostro, sino que te demostró que todo iba a estar muy bien hecho. En los pequeños gestos brilla la esperanza. Y las mujeres que portan el trono de la Verónica saben muy bien la importancia de esta mujer en el camino a tu Calvario, dándote un respiro en el alma, al igual que les haces a ellas mientras portan la imagen con tu rostro marcado en su lienzo. En nuestro día a día existen otras Verónicas que contemplan nuestro rostro y se acercan a limpiarlo con el corazón, a llorar o a reír contigo. Tienen otros nombres. Con sus palabras han dado vida a la esperanza, mis tías María y Ana, y mi madrina Ana María, que tanto me arropan, y mi amiga Alicia, la familia que se elige, con la que compartí las cuitas de la adolescencia y comparto las cuitas de la vida adulta. Y en el caminar de la vida se van sumando otras Verónicas con nombres propios. Mi prima María Victoria, la amiga que me brindó esta cofradía, Lali, las amigas que me brindó mi profesión, Milagros, Isa y Mariló, y la familia que se une a ti mediante el sacramento del matrimonio, mi suegra y cuñada, Nati y Lucía. Una muestra más de que la esperanza es perenne, nunca se marchita. Se escuchan redobles de tambores y notas de cornetas al tiempo. Ya Juan Ballesta marca el lento caminar de Jesús el Nazareno cargando la cruz, nuestro Padre Jesús, guiado por la mano maestra del Cabo de Andas Pedrín. La infancia, el colegio, dejan buenos recuerdos.
En tu camino, antes de llegar al barrio del Calvario, es parada obligatoria el conocido barrio de las Casas Nuevas, el barrio de mis abuelos, el barrio de muchos devotos del Nazareno y de devotos que no se encuentran ya entre nosotros. Entre las varas se veía, hace algunos años, una mirada chispeante, un hombro que llevaba con devoción a su Nazareno cada Jueves Santo, a su Virgen del Milagro en la romería y a su Purísima Concepción en la solemne procesión de la patrona. Hasta hace unos años, Gonzalo Contreras, Charlie, como le llamaban, era portavasos del Nazareno. En los últimos años te veíamos contemplando desde el barrio que te vio crecer, las Casas Nuevas. Este año tu hueco estará en la calle, pero presente en el corazón de todos los que compartieron una u otra vara contigo. Y tu Virgen del Milagro tuvo a bien velarte en tu entierro. Jesús, el Nazareno, no haces solo este camino. Estás acompañado de hombres y mujeres, padres, abuelos, esposas, madres y hermanas. De la madre de una hija que no se reconoce ante el espejo, de la hermana que sufre ante la enfermedad, con la esperanza puesta en ti, en la fuente del consuelo y de la esperanza. Te diriges hacia el barrio del Calvario, paso obligado y sensato, como marca la tradición, como señala el Jueves Santo. Allí te espera un barrio de gran devoción por ti. Allí te aguardan los que en otro tiempo eran penitentes o portapasos y ahora te esperan para inclinar la cabeza a modo de reverencia a tu paso. ¿No hay más gente? ¿Por qué? Porque el resto de ese barrio, los hijos y los nietos, están acompañándote en tu procesión, entre las varas y entre los penitentes. Dos tambores gemelos redoblan con gran ímpetu, anunciando la llegada del trono del Calvario. Tú en la cruz de tu madre, tú en la cruz acompañado de tu madre y de San Juan. Se lee en los anales de Mazarrón que en los años 50, con unas pocas docenas de claveles, lirios, tomillos, romeros, traídos del monte, se perfumaban las calles al paso del Calvario, que con su cruz de madera desnuda formaba parte del desfile. En tu camino, un tal Simón de Cirene, el cireneo, un forastero que venía del campo, te ayuda a llevar la cruz. En la noche más oscura, dice San Juan de la Cruz, cuando los pasos no avanzan, Jesús nos da esperanza. Nos regala una cruz, pero nos brinda también los cireneos que necesitamos. Mis cireneos han sido mis abuelos, son mis padres, mis tíos y mis padrinos, mis primos, y desde hace casi 10 años lo es también mi marido y su padre, mi suegro. También son mis cireneos mis alumnos, independientemente de la edad, porque ellos me enseñan más de lo que imaginan. Las declinaciones y el bueno de Cicerón y de Homero se quedan en mantilla ante sus testimonios. Una vez llegados al Calvario, fuiste crucificado bajo un letrero escrito en latín, griego y hebreo, que llevaba el motivo de tu condena, para que todo aquel que pasara por el lugar lo supiera. Y lo escrito, escrito está. Iesus Nazarenus, Rex Ioedorum, Iesus ho Nazaraius ho Basileus to Iudaion, Yeshua Yanostri Gemelech Yahudín. Este es Jesús, el Rey de los judíos. La crucifixión no era un suplicio específicamente romano. Fue inventada por los persas. Estaba reservada para los esclavos y los agitadores,
para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible y pública. En realidad, sí que fuiste un agitador de conciencias, un agitador de fe, un agitador de esperanza. Cristo de la soledad, Cristo de la agonía. La imagen refleja que estás medio cegado por la sangre que ha fluido de tus innumerables heridas, desgarrado por el intolerable dolor de tus muñecas y tus pies taladrados, respirando cada vez con mayor dificultad. En este momento ves a tu madre, Virgen de la Amargura, y a tu discípulo amado, y encuentras fuerzas para decir: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Para Juan no fueron las últimas palabras de Jesús, sino una orden que la va a ejecutar al pie de la letra, viviendo con María una vida de humildad y de silencio, hasta el adormitio de María y su asunción al cielo, el Transitus Mariae. Se cierra el Jueves Santo, una noche insomne, pues horas más tarde el compás de unos tambores velados, blancos y morados, llaman al Vía Crucis a la rememoración del encuentro de la madre con el hijo, que se produce en la cuarta estación. Este emotivo momento representa el dolor compartido entre ambos y la fortaleza que María ofrece a su hijo en medio del sufrimiento, siendo una escena de profunda unión y amor. La cuarta estación simboliza el consuelo y la compañía en el dolor. María recuerda la profecía de Simeón, donde una espada atravesará tu alma. Invita a la meditación sobre la compasión, la presencia de seres queridos en momentos difíciles y la confianza en la voluntad divina. En la calle Rodríguez de la Fuente, junto a la casa de María Antonia y Úrsula, se produce el encuentro entre madre e hijo, cuando la aurora de rosáceos dedos está a punto de abrir el día. Será el último encuentro antes de verte clavado en la cruz, antes de que con su último aliento te encomiende a San Juan Evangelista, el amado. Viernes Santo. Se alza el silencio en toda la tierra ante el escándalo de un Dios que muere por nosotros. Un día marcado por la gravedad y la austeridad. El día en el que resplandece el misterio de la cruz. Fulget crucis mysterium, como canta un venerable himno de la liturgia. Es el día en que por única vez el centro de la liturgia de la Iglesia y su momento culminante no es la Eucaristía, sino la cruz. Adoramos la cruz porque no se puede separar de la resurrección, la victoria sobre el pecado. En el Viernes Santo, la Iglesia tiene la necesidad de dedicar un tiempo para poner de relieve la riqueza inagotable de aquel momento en el que todo se cumplió, pues forma parte de un plan perfecto. Así nacieron en Jerusalén, en el siglo IV, los ritos de adoración de la cruz, destinados a ejercer a lo largo de los siglos un influjo muy determinante en la fe y en la devoción. La cruz es el trono al que sube Jesús para reinar y es la cátedra desde la que el Divino Maestro nos ofrece la más grande de sus enseñanzas, la donación de su propia vida por amor. En esa cruz, a la hora de nona, exhaló el Espíritu y murió, aproximadamente a las 3 de la tarde, la llamada hora de la misericordia. La tierra tembló y las rocas se hundieron. Un centurión que guardaba a Jesús, al ver este terremoto repentino, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. La primera muestra
de que todo estaba bien hecho, con este comentario del centurión. Los que creyeron en ti, e incluso los no creyentes, intuyeron que algo extraordinario había ocurrido. Es un día de luto, pero mucho más aún de alegría por la cercanía de la fiesta grande de la Resurrección. En la liturgia de la palabra, San Juan presenta la muerte de Jesús como la inmolación del Cordero Pascual que conduce a la reconciliación de los hombres con Dios y que desemboca en la resurrección y en la vida gloriosa. La cruz, un leño seco del que brotó la victoria y la vida. Lo que antes fue nombre de condenación y suplicio, es hoy honor y gloria. 3 clavos te sujetaron a esa cruz, 3 clavos que te harían proferir gritos desde lo más profundo de tu ser, pero que enmudecieron, pues esos 3 clavos representan la fe, la esperanza y el amor, motores que mueven y fortalecen al ser humano para llevar su propia cruz, porque el verdadero guerrero, dice Isaías, no abandona la batalla, sufre, llora y ríe, y no vuelve atrás si cae. Se levanta confiado en que Dios le dará la victoria. Las palabras sobran cuando los gestos son tan elocuentes. Jesús ya ha dado su vida por nosotros. Comienza tu santo entierro, solemne y silenciosa procesión que te lleva hasta un sepulcro nunca antes ocupado. Exhalado el espíritu te contemplamos, miramos al que traspasaron. No te han roto ni un hueso. Así abres el camino de tu entierro, para que no olvidemos tu entrega por nosotros. Tu madre está esperándote para acogerte en sus brazos, acunándote de nuevo como en Belén. Cuán diferente escena, pero con la misma esperanza de la salvación al mundo. Y vio Dios que era la mejor escena para mostrar al resto de la humanidad por su redención. Acompañándote, Virgen de la Piedad, con tu Hijo entregado por nosotros en tu regazo, comencé como nazarena en la adolescencia. Mis años como penitente en el tercio de Nazarenas de la Virgen de la Piedad, el Viernes Santo, coincidieron con un tiempo un tanto convulso. He de manifestar que unos años vestía la túnica de Juanita, como la conocemos en casa, Juanita del Chalet, y otros años la túnica de Dolores, conocida como Dolores del Torerito, descanse en paz, hasta que pude vestir mi propia túnica cosida por las manos de mi madre. Fueron años difíciles hasta que llegó ese momento, pero fueron livianos, estando siempre los 3 juntos, cogidos de la mano, mis padres y yo, bajo el paraguas de mis tíos y padrinos, mis cireneos. Ser nazarena es más que vestir una túnica y participar en una procesión. Es un acto profundo de fe. Ser nazarena es vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo desde dentro, convirtiendo el sacrificio físico de la procesión en una oración andante, acompañando a Jesús en su camino al Calvario o a la Virgen en su dolor. Cada Jueves Santo y Viernes Santo se producen bonitos encuentros, algunos son anuales, otros no tanto. A vista de pájaro tiene que resultar armonioso ver túnicas de distintos colores, mezcladas unas con otras, representando a las distintas cofradías, intercambiando anécdotas y confidencias de lo sucedido durante el año. Y te encuentras con esa muchacha que se convirtió en amiga cuando comenzaste a ser nazarena, a la que buscas con la mirada cada Jueves y Viernes Santo, María José, para formar la fila para acompañar a la Virgen de la Amargura y a la Virgen de la Piedad. Con el alma traspasada por una espada te observamos, Virgen de la Cruz, como profetizó el anciano Simeón,
en la presentación de tu pequeño hijo en el templo. Tu imagen representa el dolor, solo comparable a una espada, y esto debía ser así, pues el versículo del Evangelio, según San Lucas, continúa diciendo: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Nos dice San Juan que junto al lugar donde fue crucificado Jesús había un jardín con un sepulcro totalmente nuevo, donde nadie había sido puesto, propiedad de José de Arimatea. Mazarrón emula ese sepulcro en la cuna dorada, el Santo Sepulcro. No hay mejor lugar donde custodiarte mientras caminas en el dominio de la muerte. Contemplándola, no puedo evitar acordarme de tu hermano cofrade, de aquel sacristán que estaba a cargo de que todo estuviera a punto en la iglesia cuando yo comencé como adolescente en el equipo de liturgia. Ginés Paredes, un hombre a que le gustaban las cosas hechas de forma elegante, al igual que su porte y su propia letra, de un escritor del siglo de oro. Bajo los bucles de sus cabellos, dos grandes ojos luminosos centellean de inteligencia. Su rostro, curtido por el sol, conserva aún la dulzura, el que arreglando un día las redes con Andrés, Pedro y Santiago, el Señor los invitó al pasar cerca del lago. «Vénganse todos conmigo», les dijo a los pescadores, «porque de hoy en adelante os haré pescadores de hombres». Viste el Señor azotado, coronado con espinas, y brotar de su costado agua con sangre divina. La Iglesia bien determina lo que quiso regalarte. Mujer, tienes a tu hijo. Hijo, allí está tu madre. Tuviste el privilegio, Santo Apóstol, de ver el rostro del Señor una vez transfigurado, y con María arrodillado, viviste cada momento sintiendo padecimiento del gran Rey crucificado. Tu cuarto Evangelio es de ayer, hoy y mañana, palabra pura y cristiana, la que escuchamos con fe, como muy claro se ve y por mandato divino Jesús te indicó el camino, y tú seguiste por él. Nos alumbras con tu luz, oh patrono milagroso. Que viva el santo piadoso. Enséñame a colocar mi cabeza en tu costado. Fiel apóstol de Jesús, representado en esta talla, en esta imagen de pasión en la que se puede observar tu dolor por la muerte de Jesucristo, pero a la vez le recuerdas a la Madre la promesa del Señor anunciando su resurrección. Siempre la esperanza se abre camino. Una imagen en la que el imaginero Mario Castellano Marchal supo plasmar lo que es San Juan Evangelista para ti, Juan García Moreno, y tu corazón blanco latirá en ella per saecula saeculorum, sobre un trono que une en comunión la arquitectura y la teología. Avanzas por el camino al compás de la marcha de San Juan Evangelista, tocada con ilusión por un grupo de jóvenes. Algunos son hijos de una larga tradición en la cofradía, otros han venido atraídos por el compañerismo, todos guiados por José María, aquel que San Juan me señaló en aquella Semana Santa de 2016 y que hoy es mi marido. Todo quedó en casa. Cierras este cortejo, Virgen de la Soledad. No estás sola. Jesús no te dejó al amparo de la soledad. Te acompañan en tu duelo penitentes, pero en este preciso momento eres madre, aunque en tu mirada quede reflejada la esperanza de la futura resurrección. La Cofradía de la Virgen de la Soledad echará de menos este año a dos penitentes cuando salgan a la calle, Blas Rojo y Diego Miras. Permitidme que le dirija unas palabras al que fue mi catequista de confirmación, Diego Miras, miembro fundador de la cofradía, que según mencionó en el acto Corazón Nazareno, representando a su cofradía,
Se emocionaba al pensar que en Semana Santa vivimos a Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Amanece el sábado de gloria. Tras la muerte de Cristo y su sepultura, la Iglesia aguarda la feliz noticia que iluminará esta noche santa. Junto al sepulcro del Señor, dejamos que las profecías nos llenen de esperanza. En su aflicción madrugarán para buscarme y dirán: vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En 2 días sanará, al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Las cofradías trabajan para devolver las imágenes a sus hornacinas. La Iglesia se engalana para preparar la Noche Santa, en la que exultan por fin los coros de los ángeles por la victoria del Rey tan poderoso. Goza la tierra libre de tiniebla. Rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Una noche en la que las oraciones tienen su respuesta, en la que brilla la primera luna del equinoccio de primavera. Desde el Concilio de Nicea, en el año 325, el domingo de Pascua debía caer siempre en el primer domingo después de la primera luna llena, posterior al equinoccio de marzo, alineada con la Pascua judía. Qué bonita marca en el calendario, indiscutible. La luz anuncia la luz. Este próximo 13 de abril brillará en el cielo la luna llamada Volks subulata, una rosa silvestre. ¿Os acordáis de la rosa que antes os mencionaba al inicio del círculo? Aún había quienes no creían en ti y mandaron custodiar y sellar la entrada del sepulcro, porque habías anunciado que resucitarías al tercer día. No fuera que alguno de tus discípulos robara tu cuerpo y, cual mensajero de una tragedia griega, anunciara que habías resucitado. Pero estos mismos guardias tuvieron que ser testigos de tu resurrección, al ver al ángel que hizo rodar la piedra del sepulcro. Los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús, doblados, y el lienzo que cubría su rostro, doblado en otra parte, fueron pruebas evidentes para Pedro y para Juan de que se ha levantado de entre los muertos, como lo anunciaba la Escritura. Ha resucitado y vio Dios que estaba bien hecho. Y a ti, María, que lo dejaste desde el pesebre hasta que lo viste en una cruz, se te vuelve a saludar. Jaire, alégrate, como lo hizo el arcángel en la Anunciación, ha resucitado. Y no solo tenemos cuenta de la existencia de Jesús y de todo lo que aconteció en las Sagradas Escrituras, sino que también en los historiadores contemporáneos de Jesús, Flavio Josefo y Tácito, se refieren a él y a los cristianos en sus escritos. Flavio Josefo dice: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a otros de origen griego. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Cierro estas palabras recordando que la vida de Jesús no termina en el sepulcro. La noche ciega de la muerte no le vence. Dios Padre lo resucita. Los caminos del Señor son los del amor, que pasan por la cruz necesariamente sin pasarnos ninguna etapa y terminan en la resurrección. De igual modo, las manifestaciones en la calle no deben terminar el Viernes Santo. La muerte tiene una resurrección el domingo.
celebrada litúrgicamente en la Noche Santa. Quien tenga oídos, que oiga. Se puede leer en el Evangelio de San Mateo. Jesús nos ha legado un monumento aere perennius, un monumento más perenne que el bronce para diseñar un camino de esperanza. Encomiendo, pues, mi camino a la Virgen María, sedes sapientiae. Sigamos recordando. Gratias vobis ago. A continuación, la presidenta de la Cofradía de San Juan Evangelista impondrá el escudo de oro de la cofradía y hará entrega a Emilia de una placa de reconocimiento. Felicitaciones, Emilia, por tan magnífico pregón. Para continuar con el acto, llamamos al señor alcalde de Mazarrón, don Ginés Campillo. Señor cura párroco, señor presidente de Cabildo y cofradías de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, de la Archicofradía de la Purísima de Mazarrón, de la Virgen del Cisne, señor director general, señora diputada, compañeros de corporación, vecinos de Mazarrón, muy buenas noches a todos. Hemos disfrutado esta noche de un magnífico pregón cargado de emoción, de sentimiento, pero también de alegría y de esperanza, que es muy importante en la vida. Ha sido uno de los pregones más completos que he oído en Semana Santa en Mazarrón, y además apostando y poniendo de manifiesto la importancia de transmitir las tradiciones, no solamente las religiosas, sino también las de la casa, de abuelos a nietos, a hijos, ese concepto de familia que muchas veces pues se nos olvida. También enhorabuena y a Encarna, a la Nazarena del Año, que también muy merecido. Yo creo que todos los que estamos aquí en Mazarrón la recordamos siempre ligada a la cofradía y ha sido uno de los pilares básicos, fundamentales de la cofradía de San Juan. Una muestra más de
de que la Semana Santa de Mazarrón sigue viva, de que la Semana Santa de Mazarrón sigue saliendo a la calle, es ver la iglesia llena en este pregón. Así que os animo a todas las cofradías, a todos los cofrades, a todos los que de alguna manera colaboran con una cofradía, a que lo sigan haciendo y a ensalzar y a hacer más grande la Semana Santa de Mazarrón. Buenas noches y solo nos queda esperar esos desfiles procesionales del municipio. Buenas noches. Por último, y ya casi terminamos, nuestro cura párroco don Antonio nos dirigirá unas palabras. Lo has dicho muy bien, unas palabras, breve y conciso. Un saludo a todos, dignísimas autoridades civiles y religiosas, todos los que estáis aquí presentes, pues vivir y releer y recordar pues todo ese pasado que se ha hecho presente en ese pregón de Semana Santa de Emilia, porque el pasado se actualiza, se hace presente y pasa por el mejor filtro que es el corazón, pero también con una intención de un futuro que dependerá de todos aquellos que experimenten, gracias a las cofradías y con el esfuerzo de las cofradías y la ilusión de las cofradías, de una Semana Santa como la ha podido experimentar Emilia en su propia alma, para que también sigamos siendo testigos de esperanza. Enhorabuena por el pregón, lo tengo que releer tranquilamente porque agüita plateada, como ha dicho el señor alcalde, no te has dejado prácticamente ninguna coma, pero es para leerlo tranquilamente y sacar provecho de ello. Y por supuesto, pues dar también la gracia a Encarna por esa entrega, que sigue haciéndola desde el silencio, del que, como el buen discípulo, sabe hacerlo sin que nadie lo vea, pero el resultado siempre es satisfactorio y un testimonio también para los demás. Buenas noches a todos y que disfrutemos de las procesiones de Semana Santa y todo el esfuerzo de aquellos que lo hacen posible año tras año. A continuación, la Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón interpretará la marcha procesional San Juan de Luis Martín. Muchas gracias a todos por su asistencia y, al finalizar la música, invitamos a los asistentes para salir fuera del santuario para realizar la ofrenda al monumento del Nazareno. Buenas noches.
Gracias.